Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Profesional Joven del Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Sensibilización para el uso de gas licuado de petróleo, con el panelista, el ingeniero Miguel Ángel Vega Fallas. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden encontrar la grabación de esta charla en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Por otra parte, las consultas se evacuarán al finalizar la conferencia y ustedes podrán colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Ahora bien, presento a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Miguel Ángel Vega Fallas, de parte del Cuerpo de Bomberos. Es licenciado en Ingeniería Mecánica con énfasis en protección contra incendios. Sin más, le damos la palabra. Antes de darle la palabra al ingeniero Miguel Ángel Vega, vamos a permitir a la ingeniera Camila Arias Freire a dar unas palabras en nombre de la Comisión de Profesional Joven. Adelante, Camila. Bueno, buenas tardes. De parte de la Comisión Profesional Joven, les agradecemos estar presentes el día de hoy para esta capacitación sobre sensibilización para el uso del gas licuado de petróleo. Es un honor tenerlos aquí, tanto a nuestros agremiados como público en general. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la ingeniera Camila Arias por sus palabras. Ahora bien, le damos la palabra al ingeniero Miguel Ángel Vega para que inicie su conferencia. Adelante, don Miguel. Primero que nada, buenos días. Para mí también es un gusto estar aquí y expresarme un ratito sobre ese tema que realmente para Costa Rica es bastante importante. En general, para cada uno de nosotros como profesionales, vamos a estar en algún momento envueltos en algún tema que tenga que ver con el uso de GLP, ya sea en nuestras viviendas, por ejemplo, o en algún proyecto que nos desempeñemos. En general es importante por lo menos tener una pincelada del conocimiento que esto conlleva. Todo el diseño de un sistema de gas licuado de petróleo lleva de la mano ingeniería de por medio, donde varios profesionales van a estar envueltos en el diseño de estos sistemas. Como tal, por ejemplo, vamos a encontrar ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, vamos a tener que coordinar directamente con ingenieros civiles. Los diseños son bastante interesantes si uno se basa solo en lo que es el diseño de un sistema de gas licuado de petróleo. Es bastante amplio lo que va a encontrar. Y es algo muy interesante porque justamente estos diseños son como un traje a la medida. ¿Okay? Yo no puedo decir esto le aplica a este proyecto, este le aplica como le aplicó a este, le voy a aplicar exactamente los mismos criterios al otro, sino que hay que diseñarlo paso a paso, un traje a la medida, con su debido cuidado. Entonces es importante, digamos, tenerlo todo de manera clara y concisa. Como dijeron las compañeras, mi nombre es Miguel Ángel Vega Fallas. Soy ingeniero mecánico de profesión. Tengo una especialidad en sistemas de protección contra incendio. Laboro para la unidad de ingeniería hace ya casi 4 años de estar por acá, defendiendo de hecho el uso de las condiciones adecuadas del gas licuado de petróleo, la seguridad humana y la protección contra incendios. También me desempeño como educador en la Universidad de Costa Rica, donde doy cursos acerca de sistemas de protección contra incendio. Entonces, sin más, iniciemos con esta pequeña charla, que básicamente lo que les tengo preparado es una conversación acerca de qué ha ocurrido en el país y cómo vamos a afrontar o cómo se deberían afrontar esas condiciones para que no ocurran. Y es muy interesante porque, digamos, cuando uno hace un análisis o empieza a buscar simplemente noticias acerca de qué es lo que ha pasado en Costa Rica acerca del gas licuado de petróleo, se empieza a encontrar estas condiciones que son muerte. ¿Okay? Ya empezamos a encontrar explosión, por ejemplo, esa noticia que fue del 2013, explosión en una soda cobra quinta víctima. Eso fue una noticia muy sonada que hubo hace algunos años por una mal manipulación del gas licuado de petróleo.
llevamos una instalación a un punto tan crítico que explotó el recipiente, matando a 5 personas, por lo menos al momento de la redacción de esta noticia. Es muy triste, digamos, ¿por qué? Porque si se hubieran aplicado buenas prácticas, si se hubiera aplicado elementos de seguridad en eso, definitivamente no hubiera ocurrido. Pero ¿qué pasa? Vean, por ejemplo, esta noticia es del 2015, 2 años después. Estudio advierte peligro real de explosión por el mal estado de los cilindros de gas. ¿Ok? Entonces empezamos a ver una relación. Hay recipientes que están en mal estado, hay eventos que ocurren en nuestra cotidianidad. Nosotros podíamos haber estado comiendo en esa soda en algún momento. ¿Cuándo hemos ido, perdón, a un restaurante, a una soda, a donde sea? Puede ser inclusive a un restaurante fino, inclusive. No necesariamente una sodita, porque también pensamos que las soditas de pueblo son las que tienen las condiciones más inseguras. No necesariamente. Puede ser que estemos en una condición insegura en un restaurante de una cadena famosa de comida rápida, por ejemplo, o que estemos en una condición insegura en un restaurante fino, en Escazú, en, no sé, en cualquier lugar de opulencia. Y no nos percatemos de eso, ¿ok? Y es muy interesante porque justamente esas condiciones son las que pasan. Se empiezan a retirar cilindros en mal estado. Aquí vemos, por ejemplo, Arecep inmovilizó 230 cilindros en mal estado. Y algo que me llamó mucho la atención fue esta noticia que viene derivada de la explosión de gas en la soda. ¿Ok? Voy a leerla un segundo. Dice, mi madre, aun cuando se pone a pensar en ese día, llora. Eran sus hermanas. Mi familia y todos estamos esperando a ver qué nos dicen, porque lo único que se sabe, lo que saben decir es que estamos estudiando el caso. Lamenta Jordan Castillo, hijo de Ana Isabel Castillo, la única sobreviviente de 3 hermanas que fallecieron el 21 de enero pasado, producto de una explosión de un cilindro de gas en una soda del barrio El Carmen en Alajuela. ¿Y por qué esto me llama la atención? Porque es impactante, porque esto no pasó en otro país. Esta no es una persona que lamenta el fallecimiento de una persona desconocida. No, son familias que pueden estar relacionadas con nosotros. Puede ser que este pueblo, el Carmen de Alajuela, esté muy cerca de donde vivimos actualmente. Puede ser que esto ocurrió ahí en el Carmen, pero ¿cuántos otros lugares pueden estar en la misma condición que el Carmen en este momento? Y es interesante, digamos, y triste a la vez, porque estas personas esperaban esto. No, ellas querían llegar a esta condición. No, ellas querían que sus familiares fallecieran en su trabajo del día a día. No, ellas ¿qué querían? Ellos querían trabajar, salir adelante, darse un mejor futuro, tener más libertad económica. Tenían su negocio propio, tenían su sodita, pero por desconocimiento, posiblemente por desconocimiento, llegamos a esta condición. ¿Ok? Entonces, esto es una apertura interesante, justamente por eso. Nos pudo haber pasado a cada uno de nosotros y hay que pensar lo siguiente, nosotros pudimos estar en esa soda desayunando, almorzando, cenando, tomándonos un café. Entonces, este tema no se sale, no es algo extra, no es algo que alguien haga de más o no es algo que no me afecte a mí. Es un tema que directamente nos afecta. Pudo haber sido yo, pudo haber sido cualquiera de ustedes o pudo haber sido un familiar querido. Esa noticia también es interesante. Hubo una explosión de gas donde un adulto mayor fue afectado. ¿Ok? Otro acontecimiento, explosión de cilindro deja 2 quemados en Cartago. ¿Ok? Si podemos ver por ahí, indica que esas personas llegaron a tener inclusive quemados un 80% de su cuerpo. Eso es impresionante. Tener una herida en la piel a tan gran escala es bastante
doloroso y nuestra vida va a estar comprometida definitivamente. Es bastante crítico y va a tener consecuencias en un futuro. Entonces es importante, digamos, estas condiciones. Ahora igual volvemos al mismo tema. Esa persona, estas personas, pude haber sido yo, pudo haber sido usted, pudo haber sido mi abuelo, pudo haber sido mi abuela, pudo haber sido cualquiera. ¿Ok? Otra noticia, nos vamos de Alajuela, saltamos a Paraíso de Cartago, muere una persona también por el uso inadecuado del gas LP. Explota el cilindro, la persona fallece. ¿Ok? Veamos el video de la primera noticia, donde se puede apreciar la explosión y el momento de la explosión. Esta noticia salió publicada en una página de Facebook de Cartago, por cierto. Entonces ahí vemos, explotó el cilindro. No fue la gran cosa. Bueno, aunque sí levantó el techo y dañó posiblemente algunas estructuras. Pero esto es lo que queremos evitar. Esa persona también sufrió graves quemaduras en todo su cuerpo. Es un adulto mayor. Ahí sale caminando porque no se ha dado cuenta de lo que le acaba de pasar. Tiene gran parte de su cuerpo quemado. Es un adulto mayor, le va a costar mucho recuperarse. Gracias a Dios, esta persona sobrevive. Pero es algo em, crítico, es algo triste, es algo que se pudo evitar. Perfectamente esto se pudo evitar. ¿Por qué? Porque una de las principales condiciones que vamos a ver un poquito más adelante es tener el recipiente de gas en el exterior. Si el recipiente de gas está en el exterior, él no va a explotar. ¿Ok? Ya vamos a explicar por qué, pero él no va a explotar. Sin embargo, esa persona claramente, esta es la única fachada que tiene de su casa, claramente tiene el cilindro en el interior, claramente ejecuta malas prácticas de manejo de gas, digamos, y llegamos a esta condición. Entonces es importante tener eso en mente. Pero es algo, esos casos serán algo aislado, será algo que no pase en general, digamos, será algo que no tenemos una condición normal en el uso del gas o demás. ¿Será algo eh, aislado? Pues bueno, lo interesante de todo esto es que no, o lo triste más bien, es que no. No nos encontramos un accidente como este todos los días, pero sí hay mucha estadística de los accidentes que ocurren día a día por deflagraciones de gas, por fugas de gas, que tal vez no lleguen a una explosión, pero igual van a poner en peligro a las personas. Años atrás, bomberos atendían inclusive 10.000 emergencias de gas por año. Pónganse a pensar que cuánto es eso. Y gracias a todos los esfuerzos que se han ejecutado, hemos visto que estos casos, perdón, van hacia la baja. ¿Ok? Entonces, de pasar de 10.000, tal vez en este momento estemos en 8.000, 6.000 casos. Pero sigue siendo mucho los eventos que ocurren por el gas. ¿Ok? Pero nosotros vamos a una inspección y nos encontramos condiciones como estas. Cilindros almacenados al interior. Ven ahí, por ejemplo, hay un tele. Posiblemente alguien se sienta ahí a ver tele y a almorzar. Tranquilamente, como si nada pasara. Si un cilindro de esos tuviera una fuga, ¿qué va a ocurrir? Si alcanza una fuente de ignición en un lugar sin ventilación, definitivamente puede haber una deflagración, una explosión. O simplemente que esa flama del gas se queme. Y eso es lo triste de todo esto. ¿Ok? Que no hay tanta conciencia. Pero ok, ¿esto será un caso aislado? Pues no. Estas son fotografías que nosotros hemos encontrado en inspecciones que realizamos. Día a día nos encontramos estas condiciones. ¿Ok? Vean, por ejemplo, ahí el cilindro donde lo tienen ubicado. Ese cilindro está a la par del microondas, a la par de la cocina, cerca de mucho material que fácilmente va a hacer combustión. Y a todo esto yo les pregunto,
pensemos en algo. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, no tengo un evento en el gas nunca se me fugó. Pero ¿qué ocurre en este lugar si el edificio se quema? Así, de primera instancia, sin ni siquiera ver más allá de esta fotografía, posiblemente el sistema eléctrico esté en malas condiciones. Posiblemente no van a tener un sistema de detección y alarma. No van a tener ni siquiera alarmas de humo puntuales, de esas que se pueden comprar en cualquier lugar por, no sé, 8,000 colones. No van a tener un extintor, ¿verdad? Entonces, empezamos a comprar todos los números de una rifa. Pero si el incendio se da, ¿qué va a ocurrir? Y lo que va a ocurrir es que tenemos dos bombas de mucho potencial destructivo dentro de la estructura. ¿Cómo atendemos eso? Cuando el cuerpo de bomberos ingresa a atender esa emergencia, ¿qué es lo primero que va a intentar? Controlar esto. Pero es una condición de riesgo a la que nosotros nos exponemos nosotros en primera instancia y exponemos a los cuerpos de respuesta de emergencias en segunda instancia, porque hay que controlar eso. ¿Ok? Y si el cilindro está escondido, si yo no le dije al cuerpo de bomberos que había gas, no sé, pueden ocurrir tantas cosas en un evento que podríamos estar nosotros extinguiendo el fuego y un cilindro de manera silenciosa explotarnos en los pies. Y eso no es algo que yo sé que ninguno de ustedes va a querer, ni para ustedes mismos, ni para las personas que llegan a auxiliarlos en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ok? Tenemos muchas malas prácticas. Vean este recipiente, por ejemplo. Este recipiente se ve claramente oxidado, tiene deficiencias claras en su instalación. Por ejemplo, esa manguera que está utilizando ahí no tiene nada que ver con la normativa. Está dentro de una estructura, no está por fuera. Ahora, si un cilindro es peligroso, ¿qué más o qué tanto más peligroso va a ser un tanque de gas? ¿Ok? Este tanque, si mal no recuerdo, tiene una capacidad de 500 galones. Eso es mucho gas dentro de una estructura. Si ya 100 libras es mucho, imagínense en 500 galones. ¿Ok? Vemos el recipiente en mal estado, la instalación, si pueden ver, él está sobre unas patitas y esas patas están directamente en contacto con tierra y cualquier cosa que pueda tener ahí. Eso va a acelerar procesos de corrosión rápidamente. Y el proceso de corrosión de un recipiente, si se acelera y se empiezan a debilitar las paredes del recipiente, ¿qué va a ocurrir? Perfectamente en una sobrepresión, el recipiente va a explotar. Y ahora, pensemos en lo siguiente. Tal vez en algún caso, en un incendio, eh, vemos el cilindro adentro de la estructura y antes de que el incendio se desarrolle mucho, alguien puede tomar ese recipiente y sacarlo al exterior. Y en buena teoría, de ahí ya no habría tanto problema. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa con un recipiente estacionario? Yo para poder sacar esto de ahí, ocupo una grúa. En un incendio, ¿puedo controlarlo? ¿Puedo sacar ese recipiente de ahí? Definitivamente no. ¿Ok? Entonces estamos comprando un, un riesgo que no tiene por qué ser. No tiene por qué ser. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer cuando un edificio esté en llamas y nos encontremos con esta condición? Personalmente no sé. Posiblemente lo que vamos a tener que hacer es intentar enfriar el recipiente, pero el recipiente va a activar sus alivios de sobrepresión para evitar entrar en una condición que se llama BLEVE, que es básicamente una explosión de un líquido burbujeando, que es el caso perfecto del gas licuado de petróleo. Va a activar sus válvulas de alivio y va a empezar a lanzar sopletes de gas por todo lado, haciendo que el fuego se expanda rápidamente, creando atmósferas explosivas fácilmente, llegando a tener condiciones de riesgo muy graves para la seguridad humana y en general para cada uno de nosotros.
Yo podría estar ahí viendo el incendio desde la calle y este tanque va a generar una explosión bastante grande que inclusive a todos esos espectadores que siempre están en un incendio los podría llegar a afectar. La metralla que puede levantar una explosión de este tanque puede matar a muchas personas. Entonces, ¿vale la pena correr estos riesgos? O sea, ¿es algo común tener estas condiciones? Sí, pues sí, ¿ok? Veamos este otro ejemplo. Este otro ejemplo es un cilindro pequeñito de 25 libras conectado con un regulador completamente inseguro. Este tipo de reguladores se denominan como reguladores de acople rápido. Ese acople rápido se ha demostrado que es completamente inseguro, permite muchas fugas de gas, está completamente fuera de norma y está completamente fuera de cualquier reglamento de Costa Rica. Ya por dicha, este tipo de reguladores están siendo retirados del mercado. ¿Por qué? Por su peligrosidad. ¿Ok? Pero no solo veamos perdón, no solo veamos el regulador, veamos esa manguera. Una manguera azul o esas manguerillas verdes que uno se encuentra por todo lado. ¿Esas mangueras de qué son? ¿Son para gas? No, esas mangueras son para agua. Nosotros le decimos mangueras de jardín porque ni siquiera podrían llevar agua eh, a una buena presión. ¿Ok? Eh, por ejemplo, digamos, ese cilindro y el tanque de la par van a manejar una presión similar. La presión va a rondar de 120 libras a 80 libras de presión. ¿Ok? Esa manguera va a aguantar esas 80 libras de presión en caso de un accidente de un regulador que es completamente inadecuado. No, un regulador que no es certificado y que no tiene ningún parámetro de seguridad. No, definitivamente no lo va a aguantar. Eso, si le acerca una llama leve, ¿ok? Y lo va a quemar inmediatamente. Entonces, el gas va a empezar a fluir de manera descontrolada por ahí, en fase gaseosa. ¿Ok? Entonces, todas estas mangueritas que nosotros vemos, donde simplemente está el cilindro, eh, el regulador y la manguera, y me lo llevo para la cocina, es una condición insegura. Y es más inseguro aún tener esta condición dentro de la misma cocina, por todo lo que ya he explicado y por la débil y la frágil que es esta manguera. ¿Ok? Esa imagen me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes alguna vez o podrían inclusive ver esta manguera. Eso es una cosa también muy triste. Porque esta manguera la venden como para uso de gas. Y parece que funciona, porque está funcionando. Ok, yo aquí conecté el cilindro, me lo llevé, conecté el cilindro, me lo llevé y lo pegué en un regulador de primera etapa. Lo primero, estas dos fotos son del mismo sistema. El recipiente otra vez al interior. ¿Ok? ¿Es común encontrarse recipientes al interior? Sí, bastante común. Pero enfoquémonos en esa manguera. Si le prestan atención, es exactamente la misma que la que se utiliza para darle abasto a un inodoro de una fuente de agua potable. ¿Y es lo mismo? Sí, es la misma manguera. ¿Cumplirá esa manguera con los requisitos de protección contra incendio, seguridad humana y, y riesgo de incendio en general? Definitivamente no. ¿Ok? ¿Qué tiene que cumplir una manguera para poder ser utilizada en cilindros? Y ojo, únicamente en cilindros para llevar del cilindro al regulador de primera etapa. Y no se confundan, porque perdón, que se puede utilizar la manguera en esta ubicación no quiere decir que toda la instalación pueda ser hecha con manguera. La manguera solo se puede utilizar para conectar del recipiente al regulador, que es este aparato que está acá. ¿Ok? Si recuerdan, les mencioné que la presión del recipiente es de 120 a 80 libras.
en ese rango se va a manejar. Puede ser que estemos en 100, puede ser que estemos en 110, puede ser que estemos en 85, pero en ese rango nos vamos a manejar. Este aparato sirve para regular la presión. El regulador de primera etapa me baja de la presión del recipiente a 10 libras. ¿Ok? Entonces le baja un montón la presión. ¿Por qué? Porque el gas no se usa a alta presión, se usa de hecho a baja presión. Inclusive se usa 10 libras. No. Después de este regulador va a venir otro que es un regulador de segunda etapa, que me va a bajar el gas o la presión del gas a 0.5 libras de presión. Entonces ya vemos que es un montón de veces inferior la presión de consumo que la presión que se almacena en un recipiente. ¿Qué dice la norma? No puedo tener más de 30 libras de presión dentro de una estructura. ¿Qué nos encontramos aquí? Presiones de 120. O sea, muy por encima de la presión requerida. Y volvamos a la manguera. Entonces tenemos una condición crítica, porque la manguera como tal, esa que está ahí, me lleva la presión desde los 120 hasta el regulador. Quiere decir que la manguera va a estar también a esa misma presión. Una presión que ella no está diseñada porque ella está hecha para un abasto de un inodoro. ¿Ok? Entonces, sometemos esa manguera a una presión, a unas condiciones para las cuales no está diseñada y para las cuales no está adecuada. ¿Ok? Y todavía hay gente que tira más manguera y la lleva hasta los puntos de consumo. Como les decía, que yo puedo utilizar manguera en este punto no quiere decir que la puedo usar en ningún otro lugar. De hecho, el uso de manguera es súper limitado. Solo lo voy a usar en esta condición con cilindros y para conectar el cilindro al regulador de primera etapa. Después de ahí, todo lo demás tiene que ser tubería en acero o otros materiales como cobre y demás. Pero la manguera solo para este uso y para cilindros. Inclusive si tenemos un recipiente estacionario, no lo podríamos usar porque ya es un elemento de baja seguridad. ¿Qué tiene que cumplir la manguera? Soportar 350 libras de presión, ser certificada para el uso de GLP y estar troquelada con las letras GLP que me digan que esa manguera sí funciona para el uso del gas. ¿Ok? ¿Esta manguera lo cumple? Definitivamente no, porque ella si acaso tal vez esté diseñada para trabajar a 20 libras, que es la presión que le va a llegar la presión de agua, que también es otra cosa, no de gas, que le va a llegar a un inodoro. Entonces empezamos a desenmascarar por qué ocurren estos eventos. ¿Qué tiene que ver, digamos, las malas prácticas con todos estos accidentes? Pues bien, aquí, por ejemplo, esto parece una instalación relativamente mejor. Está al exterior, los cilindros se ven golpeaditos, pero digamos que están ahí almacenados, tienen su candadito para que nadie los manipule, se ve mejor, pero tienen un grave incumplimiento y es su posición horizontal. ¿Ok? Una posición horizontal en un recipiente hace que las válvulas de alivio de sobrepresión que él tiene, válvulas de seguridad con las que él cuenta, estén en contacto con una fase líquida de gas. El gas licuado de petróleo, de ahí viene su nombre, dentro del recipiente es líquido, pero nosotros no consumimos líquido, consumimos gas. Esta condición es bastante crítica por una razón. El gas cuando se expande de la presión del recipiente a la temperatura del recipiente, se expande alrededor de 1000 veces en el ambiente, a una temperatura ambiente. ¿Ok? Yo necesito una concentración desde un 2.5% hasta un 7% de gas en el aire para generar una combustión. ¿Ok? Si a mí se me escapa líquido, si se me escapa 1 litro de líquido, se me va a convertir en 1000 litros de gas. O sea, es una condición súper crítica. ¿Ok? Y esa es una de las dos condiciones. La otra es que si se escapa líquido, el recipiente no baja su presión y no se enfría tampoco.
Uno de los principales elementos de seguridad de la válvula de alivio sobre presión es que cuando el gas empieza a salir, ojo, fase gaseosa, empieza a salir, absorbe y la transformación de líquido dentro del recipiente a fase gaseosa por fuera del recipiente, absorbe energía del ambiente, como si fuera un ciclo de refrigeración común. ¿Ok? Absorbe y empieza a enfriar el mismo recipiente, haciendo que si la temperatura del recipiente baje, la presión también y rápidamente el recipiente llega otra vez a condiciones de control adecuadas. Pero si lo que evacuamos es líquido, primero el volumen que sale es poco y segundo la condición de enfriamiento por evacuación de gas del recipiente no se da. Entonces él sigue botando líquido sin control porque no puede enfriarse para bajar la temperatura y así bajar la presión. Entonces, una condición como esta, que parecía no ser tan insegura, nos damos cuenta que es bastante insegura. Y ahora, súmenle en eso, ojalá que esté dentro de una estructura, ¿verdad? Crítico. Pero, ¿cómo podemos prevenir todo esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay, qué hay más allá de esto? ¿Ok? Ahora, actualmente, anteriormente, este inciso estaba en el decreto 41.150, que era la regulación para el uso de gas licuado de petróleo, pero este artículo pasa al Reglamento General para autorizaciones de permisos sanitarios de funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud. Este requisito lo que me indica es que las personas que tengan establecimientos que utilicen gas licuado de petróleo necesitan para el permiso sanitario de funcionamiento una inspección. Esa inspección la generan dos entes importantes. El cuerpo de bomberos es uno y profesionales certificados por su colegio respectivo. ¿Ok? ¿A qué viene? ¿A qué nos viene a ayudar? Esto viene a ayudar a que estas condiciones que nos encontramos ahora no pasen. Que la persona de la Sodita del Carmen ahora sí tenga conciencia de que su instalación de gas esté mal o esté bien. Les aseguro que ese ejemplo, por ejemplo, nunca hubiese querido llegar a esta condición. Pero gracias a la ley o a este reglamento como tal, y anteriormente al 41.150, eh, llegamos a tener ese empujón de más. Okay, si yo tengo una sodita, un restaurante o cualquier lugar que consuma gas LP, necesito certificar esa instalación, necesita estar en buenas condiciones. Necesito que el cuerpo de bomberos me visite o un profesional responsable. Entonces eso llega a mejorar mucho las condiciones, pero a todo esto está bien. El permiso sanitario de funcionamiento me va a pedir un informe, pero ese informe basado en qué lo tengo que hacer. Pues en Costa Rica, con buenas prácticas de ingeniería y lo requerido por la ley 8228, que es la aplicación de las normas NFPA en el país de manera obligatoria, podemos llegar a cumplir con esto. ¿Qué normas van a ser las directamente más cercanas para el uso de gas? La NFPA 54, Código Nacional de Gas Combustible, NFPA 58, Código de Gas Licuado, NFPA 101, Código de Seguridad Humana, Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, que es directamente del Cuerpo de Bomberos. Y en algún apartado por ahí sobre detección de gas, el Reglamento de Construcciones del INVA. Estas normas, si las aplicamos en nuestros diseños, si las aplicamos en nuestras casas, vamos a tener una buena práctica de ingeniería, vamos a tener una instalación de gas cumpliendo con la norma y vamos a tener condiciones seguras para el ambiente. ¿Ok? Y les quiero dar, para finalizar, 4 pautas que desde mi experiencia son las 4 pautas más importantes para tener un recipiente seguro. ¿Ok? Perdón, para tener una instalación de gas segura. La primera de ellas, recipientes al exterior, en una buena condición,
ventilados, sin materiales combustibles cerca. ¿Ok? El gas, ¿se acuerdan que al principio les dije que en el exterior del gas no iba a estallar? Y es por una condición muy peculiar que tiene el gas. El gas se disuelve rápidamente con el aire. Si hay circulación de aire ventilado de forma natural, el gas se va a disipar en menos de 90 centímetros. Entonces, en menos de 90 centímetros va a costar mucho que alcancemos una atmósfera explosiva. ¿Se acuerdan? El 2.5% de concentración de gas en el aire se va a diluir rápidamente y si a 90 centímetros no tengo cómo meterme a una estructura o el gas meterse en una estructura, no va a poder tener condiciones ideales para llegar a una explosión. Entonces, posiblemente en este caso, ahí el gas tenga una fuga, empieza a liberar gas, pero hasta ahí se liberó el gas y listo. El uso de tubería y materiales certificados es importantísimo para nuestra instalación. ¿Ok? Muchas veces pensamos que, no sé, como vamos a alguna ferretería y nos venden un, un elemento de, no sé, 8.000 colones, 10.000 colones para hacer una instalación de gas, pensamos que lo mejor, lo más barato es lo más rápido, pero lo más barato puede salir caro. Una instalación de tubería bien hecha, con los diámetros bien empleados, con sus reguladores, sus válvulas de corte, sus válvulas de seguridad, con reguladores como este que sean certificados, nos van a llevar a una instalación segura, eh, donde nosotros no vamos a tener riesgo prácticamente de nada. ¿Ok? Vamos a tener todo hermético, todo aislado, bajas presiones dentro de la estructura. ¿Se acuerdan que el recipiente tenía 120 libras de presión, pero adentro los consumos de 0.5 libras? O sea, son presiones muy bajas, condiciones ya más seguras. ¿Ok? Como tercer punto, la detección de gas. Si yo logro detectar el gas de manera rápida y empieza a subir ese nivel de concentración para llegar a una atmósfera explosiva, pero yo lo detecto a un 20% antes de que pueda siquiera llegar a una concentración explosiva, definitivamente yo simplemente voy al exterior, cierro la válvula de seguridad y no hay problema. Este, si ya no hay gas fluyendo y el peligro era una explosión de gas, lo controlé de manera fácil, abro las puertas, ventilo el lugar y no hay más nada. Importante recordar algo, el gas es más denso que el aire. ¿Qué implica esto? Que el gas no es como el humo que sube, sino que al ser más denso, él tiende a bajar. Entonces los detectores de gas no podemos conectarlos como un detector de humo en el techo, sino que hay que ponerlos en las partes bajas, donde alcancen una acumulación de gas adecuada. ¿Ok? Entonces el gas, en vez de acumularse por arriba, se va a acumular por debajo y va a empezar a formar una nube de gas que va a subir hasta donde se encuentra el detector. Lo más común es que estos detectores no se instalen más allá de 30 centímetros del suelo. Eso es lo importante. Entonces, manteniendo esta condición, vamos a tener algo que nos va a notificar si se nos da un evento. Por último, pero siento yo que la condición más importante es tener el asesoramiento de un profesional responsable que me diga, Miguel, esa tubería la podemos utilizar. Miguel, eso que le ofrecieron a usted ahí, no, está fuera de todo sentido. Miguel, saquemos ese recipiente. Miguel, instalemos el detector. Miguel, utilicemos una manguera adecuada. Miguel, pongamos esa tubería de acero. Eso es lo importante. ¿Ok? Un profesional que me asesore de manera adecuada, que me diga cómo hacer las cosas de manera correcta, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer de manera segura, qué materiales tengo que aplicar, que haga un diseño de la instalación de gas. No que sea alguien que llegue ahí y diga,
ah, sí, es que yo he hecho mucho gas, entonces esto, toda la vida lo he hecho así, así funciona. No, una persona preparada, que estudie, que se capacite, que vaya más allá de lo que puede encontrarse del día a día en la calle. ¿Y por qué es importante que vaya más allá del día al día en la calle? No es que esté menospreciando la experiencia, para nada. La experiencia es fundamental. Pero, como hemos visto, hay muchos casos de malas praxis en la calle y esas malas praxis pueden volverse algo común. Entonces, la idea es hacer algo bien. Entonces, esa persona estudiada, capacitada, entendida en la materia, nos va a llevar más adelante. Para finalizar, quiero ponerles este video, que es justamente de este profesional, que su nombre es Michael Flores, que es compañero de la unidad de ingeniería del Cuerpo de Bomberos, donde explica muy bien cómo se pueden instalar correctamente los cilindros. ¿Cómo puedo diferenciar de un cilindro en buen estado de uno en mal estado? ¿Y cómo debe instalarse correctamente? El gas es un recurso útil y seguro si se usa responsablemente. En este tutorial podremos diferenciar un cilindro en buen estado de uno en mal estado. Exija siempre cilindros en buenas condiciones para evitar emergencias que lo pongan en peligro a usted y su familia. Al decidir dónde recambiar o recargar su cilindro, debe elegir solo distribuidores autorizados para evitar incidentes. Lo primero que debe saber es que un cilindro en mal estado generalmente está oxidado o golpeado. Si el cilindro presenta estas condiciones cuando lo va a recambiar, no lo acepte. Exija uno que se encuentre en óptimas condiciones como este. Debe verificar que la marca del cilindro sea visible y legible. No importa la marca, lo relevante es que sea legible. La primera vez que adquiera un cilindro, asegúrese que tenga un sello de seguridad plástico sobre la válvula. Si no trae el sello o está dañado, exija otro cilindro. Elija recipientes con válvulas roscadas y cambie los acoples de su sistema de gas para que coincida con esta válvula. Recuerden que el sistema de acople mediante rosca es más seguro y es el que cumple con la nueva reglamentación. No es conveniente usar válvulas de cierre rápido porque son muy inseguras y por esto pronto todas deberán ser retiradas del mercado. Cuando se instale el cilindro en su hogar, debe colocarse en espacios ventilados, fuera de la casa, protegiéndolo de fuentes de ignición, de impactos vehiculares y fuera del alcance de los niños. Recuerde de que quien instale su sistema de gas debe ser un especialista en el tema, pero sigue siendo su responsabilidad cuando cumpla la normativa. El cilindro debe de estar instalado en una base firme, en posición vertical y evitar el contacto con la tierra u otros materiales que provoquen la oxidación temprana. El cilindro debe de estar anclado en un punto fijo. Esto es lo que debe de evitar para no sufrir consecuencias. No instale el cilindro dentro de la casa. No use el sistema de acople rápido. Nunca lleve un cilindro a reparar. Evite hablar con el teléfono celular o fumar al lado del cilindro. No coloque el cilindro cerca de fuentes de ignición o fuego. Para cualquier información adicional, favor contactar a la unidad de ingeniería del Cuerpo de Bomberos o visitar la estación de bomberos más cercana. No deje que se escape su vida. Y exacto, no deje que se escape su vida. Un lema muy interesante. Este video como tal y otra serie de videos se encuentran publicados en la página del Cuerpo de Bomberos, www.bomberos.go.cr. Ahí hay una sección que dice Gas LP. Ahí pueden ingresar y van a encontrar algunos videos más que explican un poquito más la seguridad que hay que tener con el gas LP. En este momento, esta sería mi presentación. Abro un espacio para dudas y consultas de cualquier cosa que quieran comentar o consultar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Miguel Ángel Vega. Abrimos el espacio para consultas. Pueden anotarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo con todo gusto les activo el micrófono. Tenemos a don Jimmy Rojas. Adelante, don Jimmy, con su consulta. Gracias, José Miguel. Una consulta. Cuando hablas del reglamento 39472-S,
hay dos variables ahí. Es o que bombero realice el proceso de inspección o que sea un profesional certificado. Este profesional puede ser juez y parte también dentro del proceso de instalación, es decir, puede ser parte de una de las de los proveedores que brinda el servicio para así otorgar, en este caso, la visibilidad y condición específica que puede tener el sistema de gas dentro de una instalación en un centro comercial o un área como estas. Qué excelente pregunta, don Jimmy. Es interesante, de hecho, porque justamente ese reglamento viene de salud como tal y no hace énfasis en que una persona no pueda instalar lo que diseñó. Para irnos ahí, habría que irse más que nada a la ley orgánica del Colegio Federado de Ingenieros, que sí menciona que justamente el ingeniero diseñador, bueno, hay una serie de aspectos que considerar, pero que no debería ser juez ni parte. Entonces, recomendación no es lo ideal. ¿Por qué? Porque si yo realizo mi instalación y en la inspección me doy cuenta que hay algo que está malo y que tengo que cambiarlo, pero eso va a costar dinero, que eso me va a costar a mi reputación, yo mejor me quedo callado y no digo nada. ¿Ok? Entonces, una persona, como puede haber alguien que sí diga, no, vea, esto lo hicimos mal y hay que cambiarlo. Pero aquí la condición es que a este reglamento, justamente del permiso sanitario de funcionamiento, no limita esa condición. Que es una condición que no está dentro de los estatutos del Colegio de Ingenieros, ahí la tenemos. ¿Es recomendable? Absolutamente no. Una persona me tiene que instalar el sistema y otra persona tendría que venir a revisármelo. Esa es la condición ideal desde mi punto de vista para que las instalaciones vayan seguras. Para contestar su respuesta, don Jimmy. Sí, gracias, Miguel, gracias. Prueba. También tenemos a don Héctor Luis Sáenz con la mano levantada. Adelante, don Héctor, con su consulta. Creo que no se le escucha a don Héctor. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Bueno, mi consulta es más que todo, digamos, con la ubicación de los locales que almacenan tanques de GLP, zonas residenciales, digamos, si hay algún tipo, bueno, más bien son zonas que no están clasificadas como residenciales, pero por el uso predeterminado que existen algunas veces, digamos, se puede definir como tal, pero si existe algún tipo de regulación con respecto a eso, digamos que yo tengo un lote o una casa que está desocupada y de repente empiezo a almacenar esa cantidad de tanques, la gente se pone nerviosa, ¿verdad? Sin embargo, a veces ni el plan regulador, ni una zona, ni un establecimiento de clasificación de zonas, permiten, digamos, no impiden que eso estuviese ahí. Entonces, no sé qué criterio usted le merece a eso, cómo se puede regular o qué se puede hacer. Eso tiene que ver mucho, digamos, el macro de su pregunta tiene que ver mucho con el plan regulador que tenga la municipalidad. Ok, si la municipalidad solo permite ocupaciones residenciales en una debida ubicación, pues ahí ya tiene que ver justamente con ese plan regulador de la municipalidad y debería retirarse. Pero la normativa NFPA 58 sí hace mención a almacenamiento de recipientes, recipientes estacionarios o demás, de cuánta tiene que ser la separación de un recipiente hacia el lindero de una propiedad de un vecino. ¿Ok? Nosotros vamos a empezar, por ejemplo, digamos, me han llegado consultas de gente que comparte una pared de una casita, o tal vez no una pared, sino una tapia. Una persona pone un par de cilindros de 25 libras en la tapia y a la persona, al vecino, le preocupa que esos cilindros exploten y lleguen a afectarle a él. Para una condición de una cantidad tan pequeña de gas, el retiro hacia un lindero de una propiedad es de 0 metros. O sea, lo puedo poner,
dentro de mi propiedad a 0 metros del vecino, siempre y cuando le respete por lo menos las fuentes de ignición, la distancia de fuentes de ignición y a aberturas del edificio, que fuentes de ignición es 1,5 metros y aberturas del edificio es 90 centímetros. Para ya recipientes más grandes, como por ejemplo, no sé, un recipiente de 2,000 galones, que ya es un tanque estacionario bastante grande, sí hay que respetar una distancia de inclusive 7,60 metros, ¿ok? Desde mi ubicación hacia el lindero de la propiedad del vecino. Entonces, no es posible que se instale un recipiente muy grande cerca de una construcción. Ahora, almacenamiento de recipientes, cilindros pequeños, un montón de cilindritos, todo eso va a ir en función de cuánto gas se tenga. Inclusive lo más común es que tengan que separarse al menos 3 metros del lindero de la propiedad del vecino. Pero eso para ir cumpliendo con la norma de gas LP, que en este caso era el NFPA 58 que vimos en la presentación. Pero lo importantísimo de todo esto es que el plan regulador de la municipalidad me permita tener esa condición ahí. Espero haber respondido su pregunta, don Héctor. Sí, está bien, gracias. Gusto. Tenemos dos consultas realizadas de manera escrita de un espectador anónimo. Y la primera dice, ¿los tanques de LPG en techo son permitidos? Ok. En primera instancia, no. Definitivamente es una de las condiciones más inseguras, aunque parezca algo bueno, porque va a estar al exterior y va a estar ventilado, definitivamente es una condición que realmente trae muchas cosas por detrás. ¿Ok? Es interesante porque se cree que es como la ubicación más aceptable y todo, pero pónganse a pensar si ese edificio se quema. ¿Cómo bajamos eso de ahí? Es imposible. Tiene que quemarse el edificio, el recipiente y probablemente toda la cuadra. Y no es una condición segura. Es muy interesante también porque si usted lee la norma, si se lee la norma, empieza a darse cuenta que un recipiente en el techo no es una opción cuando usted ya tiene un edificio construido, porque nunca debería, en primera instancia, el recipiente en el techo solo se puede tener en el techo si no hay otro lugar para tenerlo. Y segundo, ojo, no, perdón, no si no hay otro lugar para tenerlo, si es completamente requerido para el funcionamiento del equipo que esté ahí. No dice que si no hay otro lugar. Entonces, esa es la primera. Una soda, un restaurante no tiene esa condición. Su operación puede ser con un recipiente en cualquier otro lugar. Y esa es la primera. Y de ahí empiezan a desarrollarse un montón de condiciones que de hecho va desde la A hasta la S en la lista de condiciones que tienen que ver con inclusive la construcción del edificio. La construcción del edificio, como mínimo, si mal no recuerdo, tiene que tener una resistencia al fuego en paredes externas, soportes estructurales y entrepisos de al menos 2 horas. Entonces, ¿qué lleva a hacer esto? Que más bien el edificio tiene que ser construido y pensado para albergar el recipiente ahí. Pero si usted en un edificio logra construirlo para eso, también el tema es que podría conseguir un lugar en el suelo para él, nada más reestructurando el edificio. Entonces es muy probable o es prácticamente imposible llevar a cumplimiento un recipiente en el techo porque realmente es una de las condiciones más inseguras que se encuentran, aunque no lo parezca. Espero haber respondido la consulta del consultor anónimo. Y la segunda consulta que tenemos por acá dice, algunos usuarios de gas me han expresado que la gasera que les brinda el servicio tiene inspectores propios que les hacen descuentos en la inspección por ser clientes. Mi pregunta es, si existe alguna regulación de participación de los distintos entes en la cadena, no sé, de gas, LP, usuarios, inspectores, comercializadores, distribuidores, ya que me parece competencia desleal, ya que no son solo juez y parte, sino también proveedores del servicio. Sí, justamente ahí ya entramos, digamos, en un debate interesante que es similar al que habíamos entendido al principio. Ser juez y parte, digamos,
es algo que no es tan ético dentro del marco de aplicabilidad del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Entonces, vamos a ver si se está dando una competencia desleal, porque si usted me instala, si yo le instalo, y también le doy una inspección un poquito más barata y me puedo ahorrar usted se puede ahorrar unos inquitos, pero yo me llevo todo el negocio. ¿Es lo más recomendable? Como dijimos, no, no es para nada recomendable. Hay un marco o hay alguna legislación que, que indique qué profesionales pueden hacer este tipo de inspecciones. Sí, definitivamente. De momento tengo conocimiento que el Colegio de Ingenieros Químicos y el Colegio de Ingenieros y el CIEMI, tienen un marco todo un marco legal para poder inscribir y desinscribir a personas dentro de un registro de responsables técnicos. Ese registro de responsables técnicos también es importantísimo consultarlo, porque puede ser que contratemos una persona que nos haga una inspección de gas, pensemos que esa persona es certificada para gas y justamente no está inscrita. Y si no está inscrita, básicamente no vale de nada porque el mismo reglamento lo que pide es una inspección directa de las personas que sean acreditadas por el colegio respectivo. Camila tiene la mano levantada. Adelante, Camila. Bueno, buenas tardes, don Miguel, una consulta. ¿Cuál sería el procedimiento para ver si nosotros queremos una inspección de bomberos para que ellos lleguen al local, ya sea a la casa o al negocio, a que la realicen? Ujú. Muchas gracias, Camila. Esto es una pregunta excelente, definitivamente. Es muy sencillo. Hay dos formas de contactar, bueno, hay muchas formas de contactar al cuerpo de bomberos, pero hay lo primero la primera condición es importantísima. Las personas que realizamos este tipo de inspecciones no son los bomberos que están en una estación de bomberos, somos una unidad especializada que se llama Ingeniería de Bomberos. Ok, Ingeniería de Bomberos la podemos contactar al 2547-3745. Ok, lo repito, 2547-3745. Ahí hay un grupo, hay todo un programa de profesionales que están encargados justamente de recopilar esas solicitudes y coordinar con los inspectores para poder ir a realizar estas inspecciones. ¿Tienen un costo? Sí tienen un costo. El costo es más bajo que un profesional en la calle, por lo menos eso es lo que nos han comentado. Nuestra idea no es generar dinero, sino más bien es la seguridad humana y el riesgo de incendio, llevarlos a la seguridad al máximo que se pueda y el riesgo lo menos que se pueda. Otro marco donde pueden contactar para justamente este tipo de inspecciones de gas LP es glp@bomberos.go.cr. A ese correo pueden escribir y con mucho gusto también les responderíamos los requisitos para realizar una cotización o lo que necesiten para el gas. E indiferentemente, si algún día tienen una duda o una consulta, pueden escribir a ese correo o a ese número, o llamar a ese número, perdón, y ahí con mucho gusto puntualmente le atendemos las consultas que tengan. Bueno, ¿Atendizo? muchísimas gracias. Ya no Perdón. tenemos más consultas ni por escrito ni levantado la mano. Queremos agradecer a todas las personas que participaron de la charla del día de hoy. Voy a pasarles una pequeña encuesta. Para nosotros es muy importante su opinión, ¿verdad? Para mejorar nuestras actividades. Y si alguna persona tuviera alguna inquietud sobre algún tema que desea que nosotros desarrollemos por medio de charlas virtuales, pueden enviarme un correo electrónico a mí directamente, a Carol Garita, para nosotros tratar de buscar profesionales que puedan evacuar esas consultas que ustedes tienen sobre temas sobre la ingeniería. Muchísimas gracias al ingeniero Miguel Ángel Vega por la excelente conferencia y gracias a la ingeniera Camila por sus palabras en nombre de la Comisión de Profesional Joven. Sin más, no sé si don Miguel o Camila desean expresar algunas palabras finales.
De mi parte, agradecer el espacio que se nos permitió, digamos, en este caso a mi persona y representando al Cuerpo de Bomberos, porque esto es un tema que nos importa mucho, que para nosotros la seguridad de cada uno de ustedes es fundamental. Y, y tener ese tipo de espacios para poder expresarnos un tiempo es bastante reconfortante para nosotros. Por tanto, le doy las gracias tanto a Camila, que me contactó, como a Carol, que, que nos ayudó bastante con eso. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, les quiero agradecer por estar presentes el día de hoy. Asimismo, como dijo la compañera Carol, si tienen les interesa alguna capacitación o algo a nivel de la ingeniería civil, ella también nos puede pasar a nosotros la información y nosotros como Comisión Profesional Joven podemos coordinar más capacitaciones en estos temas o los que tengan de interés. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que se conectaron y tengan todos muy buenas tardes. Ay, feliz día para las mujeres, ¿verdad? En celebración de su Día Internacional de la Mujer. Feliz día. Buenas tardes.